Ya, empecemos entonces, chicos. ¿Cómo estamos? Ya estamos 14. Ya. Preguntas sobre la práctica del set, lo que habíamos avanzado del método geométrico de la anterior semana. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Tal vez hice un pequeño repaso, ¿no? A lo que hemos hecho de la parte del método geométrico. Ya. Vamos a volver a repetir lo de 3 grados de libertad, ¿ya? Porque es un poquito, tal vez ha sido un poco suelto, ¿no? Ya, ahorita os voy a compartir para que con ese podamos ir entendiendo mejor, de mejor manera esa parte, ¿ya? Déjenme compartirles la pantalla. 13 todavía me han respondido, muchachos. ¿Qué ha pasado con el resto? Tengo 2 vacunados, 8 vacunados. La mayoría son Johnson y Johnson. Sputnik, Sinopharm 2, segunda dosis, primera dosis, estamos bien. ¿Se logra ver, chicos? Creo que no. No, no, Inge. No, Raro, ¿por qué no puede compartir? Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Un ratito, esto está. Por si acaso revisen, ya está la asistencia del día de hoy, que para que lo vayan llenando, ¿no? Hasta el momento tenemos 8 asistencias, 8 presentes y 0 permisos, ¿no? Y yo tengo registrados aquí, en total seríamos -3. Ya seríamos, ¿cuántos seríamos en total? 17 menos 3, 15 personas, ¿no? Estaríamos como 15 personas. Ya. Entonces, nosotros habíamos visto en la presentación de lo que es, lo que es la cinemática, ¿no? Y nos habíamos quedado en lo que es el método geométrico, ¿no? Habíamos visto lo que es los diferentes esquemas, ¿no? Y nos habíamos quedado en la cinemática de los robots, nos habíamos quedado en el método geométrico, ¿no? Estamos viendo ahora la cinemática directa, vamos a entrar con el método geométrico, ¿no? Nosotros habíamos encontrado las ecuaciones respectivamente, nuestras ecuaciones, y obviamente se podía determinar lo que es el ángulo a partir de la proyección de vectores y encontramos el ángulo que sería Q1 más Q2 respectivamente, ¿no? Ya. En este caso vamos ahora a explicar mejor el método geométrico respectivamente. Entonces, el método geométrico, nosotros habíamos visto en esta estructura cómo nosotros logramos obtener lo que es esos dos valores, donde tendríamos el valor de X, ¿no? Este sería el punto X, este sería el punto y el ángulo que va a formar en este caso, que sería este ángulo θ que se replicaría en este punto, ¿no? Por paralelismo, si nosotros trabajamos como un triángulo, ¿no? En este caso, este ángulo también se replicaría, ¿no? Más o menos llegaría a ser el mismo si trabajamos como una línea en paralelo. Ya. Entonces, una vez que nosotros hemos capturado el ángulo, nosotros vamos a trabajar ahora sobre un robot de 3 grados de libertad, ¿ya?
No habíamos dicho que el método geométrico, en este caso analítico, que es el que estamos viendo, es válido hasta robots con menores o iguales a 3 grados de libertad. ¿Ya? Para ese tipo de estructuras nos va a servir, ¿no? Que sean de 2 grados de libertad, de 3 grados de libertad, ¿no? Este método además nos ayuda a identificar lo que es la posición. Entonces nos ayuda a determinar lo que es la posición. ¿Ya? La posición, en este caso, nos ayuda a determinar estas tres variables, ¿no? Sería la variable X, Y en el plano, y X, Y y Z lo que sería en el espacio. Entonces, lo que vamos a analizar es esta estructura que se mueve en el espacio, ¿no? Donde este realiza este movimiento, ya se los voy a caracterizar el movimiento, ¿no? Que realiza esta articulación. Ya, en este caso vamos a ver con este de acá, ¿no? De esa manera vamos a colocar y nosotros vamos a ver el movimiento que realiza esta articulación. Ya supongamos que este es el movimiento que genera esta articulación de aquí abajo. Ya. Vamos a colocar directamente cuál es el movimiento, ¿no? Que está realizando esta articulación. Entonces, esta articulación que vemos va a ir rotando como se muestra en la figurita, nos está indicando los dos sentidos, ¿no? Que gira en el plano, va a ir rotando sobre el eje Z en el plano X, Y. Esta otra articulación que tenemos acá lo vamos a hacer rotar, ¿no? En este caso es esta la rotación que va a ir generando. ¿Ya? En este caso, esa es la rotación que llega a hacer esa articulación. Y por último tenemos esta articulación que está montada acá, ¿ya? Que permite que nuestro dispositivo rote de la siguiente manera. Esto no lo habíamos puesto bien. Aquí vamos a ver, ahí está. Ya, esta articulación en este caso rota de la siguiente manera. Entonces lo vamos a agrandar. Ya, y esta va rotando de esta manera. Ya, ese es su sentido de rotación respectivamente, ¿no? Entonces esas son las rotaciones que nosotros tenemos en esta estructura respectivamente, ¿no? Ya. Entonces nosotros acá, si nosotros trabajamos en este triángulo, acá estamos proyectándolo en el plano XY, entonces respecto al plano X, ¿no? Estamos viendo el ángulo que vamos a ver es Q2 respecto a este valor, entonces estamos trabajando en el plano XZ, entonces el ángulo que va a mostrar va a ser en este caso Q2, ¿no? Y además esto se va a proyectar en este punto, entonces vamos a tener más o menos por aquí la estructura, si nosotros hacemos una proyección, ¿no? Acá vamos a tener el brazo respectivamente proyectado, ¿no? Entonces, si nosotros lo redibujamos, nosotros vamos a tener su proyección hasta este punto y el otro respectivamente. En este caso tenemos este ángulo y acá este ángulo se replica acá, ¿no? Aquí tenemos Q1 y Q2 por paralelos, estos ángulos se replican. ¿Ya? El método analítico, el que estamos viendo ahora, tienen que considerar que este método tiene que ser, nosotros analizamos tal y como está la estructura, ¿no? Lo que es cómo está constituido lo que es la estructura como tal, o sea, nosotros vemos cómo están posicionados, ¿no? Los diferentes elementos en la estructura. ¿Ya? Entonces, por paralelos, aquí tenemos esta línea paralela, en el plano XZ, Q sub 2 se repite respectivamente, ¿no? Entonces es el mismo ángulo. ¿Ya? Y obviamente tenemos el ángulo completo.
¿Ya? ¿Está claro, chicos? O sea, en este método nosotros agarramos la estructura y como tal nosotros la redibujamos, ¿ya? A la estructura. Entonces, vamos a ver si hay alguien más. Ya somos 18, estamos 18 menos 3 seríamos 17, ¿no? A ver, somos 17. A ver, ¿quién más está? Ya, está más o menos la idea clara de cómo, por qué estamos haciendo la estructura. Yo he dibujado la estructura en 3 dimensiones, ya más o menos cómo tendría que verse, ¿no? Entonces, este va a girar en este sentido, este va a girar en este sentido y este va a girar en este sentido, ¿no? Entonces, en otras palabras, este va a permitir que todo el brazo se desplace en el plano XY y este van a permitir que se desplacen esta estructura en el plano X, Z respectivamente. Entonces, el método geométrico analítico, que es válido o que es recomendable utilizar para estructuras que son a brazos, en este caso, que sean hasta 3 grados de libertad. En algunos casos se puede utilizar hasta 4 grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, en los robots escala se puede utilizar este método para poder determinar lo que es sus coordenadas, ¿no? Obviamente, el que vamos a utilizar luego es para lo que es la orientación, es trabajar y ver cómo va a variar el ángulo respectivamente. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, Inge, está bien. Ya, entonces, a partir de esto, nosotros vamos a trabajar con proyecciones geométricas, o sea, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de geometría analítica para poder obtener qué cosa, ¿no? Cómo nosotros podemos representar este punto, ¿no? Que es el punto PX, respectivamente, en cualquier parte del espacio, respecto de esta base, ¿no? Es lo que nosotros queremos calcular. La cinemática inversa, ¿no? La idea de la cinemática directa nos permite o nos va a dar las ecuaciones o la teoría necesaria para qué? Para que nosotros podamos determinar este punto, ¿no? A partir de, yo varío esto, yo varío estos valores articulares, ¿no? A partir de estas variaciones articulares, ¿no? Yo voy a poder verificar dónde termina este punto, ¿no? Entonces nosotros queremos saber si yo muevo 30 grados este muevo 30 grados, este muevo 30 grados, en qué parte del espacio va a quedar el efector final. Entonces, eso nos ayuda a determinar la cinemática directa, ¿ya? Por tal razón, en este caso, lo que vamos a ir analizando es justamente cómo con ecuaciones geométricas podemos encontrar esas ecuaciones que nos van a poder definir los valores de Q, X, Y y Z a partir de las variables Q, Q2 y Q3 respectivamente, ¿no? ¿Ya?
Por tal razón, en este caso, nosotros ahora vamos a buscar las relaciones geométricas planas que nos podamos, en este caso, obtener las ecuaciones que estamos buscando. Entonces, un método que vamos a utilizar es el método geométrico analítico, ¿ya? Ya, ¿cuáles son las ecuaciones que tendríamos que manejar? A ver, ¿alguna idea? Saúl, ¿está presente? Sí, 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 estoy presente. ¿Qué relaciones tendríamos que ir trabajando? Principalmente ecuaciones trigonométricas, creo, ingeniero, en este caso. Ya, ¿alguna ecuación en particular que nos ayude a calcular una de estas variables? Eh, para cada articulación sería una ecuación angular del seno, coseno, tangente, no, tangente, no, seno, coseno sería en este caso, porque solamente tenemos de dato la distancia de los brazos, se podría decir, entre cada articulación. Ya. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, nosotros para hallar el eje X, ya, este es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, tenemos este punto que sería el eje X, es este el L2, en este caso, este brazo se está proyectando, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos, es este elemento que se va a proyectar sobre este punto, ¿no? Es esto que se proyecta acá. Y esta línea que tenemos de color anaranjado es la que se va a proyectar acá respectivamente. Entonces, este valor, ¿a qué es igual esta proyección? Si agarramos este triángulo, este valor es para nosotros L2, en este caso, por el coseno del ángulo, ¿no? Si nosotros trabajamos con una identidad trigonométrica, sería el coseno del ángulo, que sería Q sub 2, ¿no? Que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería L, si nosotros despejamos de ahí el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo va a ser, en este caso, si nosotros despejamos este factor, que sería el ángulo que estamos buscando, que es el cateto adyacente, el cateto adyacente va a ser igual a qué cosa, ¿no? Al coseno del ángulo, en este caso, dividido o multiplicado, porque estamos haciendo es cateto puesto sobre la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a pasar a multiplicar, sería L2 por el coseno del ángulo, ¿no? Ya, y lo mismo hacemos en este segmento. Ahora, este segmento, ¿cuál va a ser? Va a ser estos dos, la suma de estos ángulos que se va a ir, que se está dando en proyección, ¿no? Por tal razón, nuestro X1 es igual a ¿qué cosa? A L2, ¿ya? El coseno de QQ sub 2, ¿ya? Lo voy a colocar de color anaranjado, ¿ya? Representa a este segmento, ya que estamos acá, ¿no? Este segmento sería este de acá, de color lila lo voy a colocar para que pueda notarse. Entonces, este L2 por el coseno del ángulo representa este segmento, que si nosotros lo vemos desde arriba es como una proyección. Entonces, la proyección que vamos a ver es esta sombra. Entonces, para ser más exactos, cuánto es la distancia, lo trabajamos directamente con el coseno del ángulo, ¿no? Cuánto sería esta distancia en sí. Luego, nosotros vamos a ver que sería más este otro segmento, que acá se replica el ángulo, ¿se replica o no se replica? Se replica el ángulo, ¿no ve? Por líneas paralelas. Entonces vamos a tener L3, ¿ya? L3 sería este de acá, como hemos dicho, este factor, multiplicado por el coseno del ángulo de Q2, Q3 más Q2 respectivamente. Entonces nosotros, esta ecuación, que va a ser de color rojo, que lo estoy colocando, ¿ya? Representa este otro segmento. Multiplicados todos, o sea, todo esto, porque estamos sumando este segmento más este segmento, que sería el segmento total, ¿no? Multiplicado todos por el coseno de Q1. Q1 se replica acá y aquí tenemos, entonces, de aquí factorizamos Q1, ¿no? Entonces sería el coseno de Q sub 1. Este sería para X. Y para Y nosotros trabajamos sobre lo mismo, solo que en este caso la proyección que vamos a manejar es directamente L coseno de Q2,
¿ya? L de coseno de Q2 respectivamente, más L3 el coseno respectivamente que estamos viendo. Lo estoy colocando con colorcitos para que se identifique a cuál de estos segmentos representa, ¿no? Multiplicado por el seno. ¿Por qué el seno? Porque sería este segmento ahora que estamos analizando, ¿no? El seno del ángulo. Y este sería el coseno del ángulo respectivamente. Entonces, estos serían nuestros senos. Ya. Entonces, ya con eso nosotros hemos determinado la coordenada X y la coordenada Y. ¿Qué coordenada nos falta determinar? En este caso es Z, que sería esta última coordenada que estaría hasta acá, ¿no? ¿Cómo lo representamos esa coordenada? Nosotros agarramos, en este caso, esta proyección, ¿no? Nosotros sabemos que esta altura es igual a ¿qué cosa? Al seno del ángulo, ¿no? En este caso, al seno de este ángulo, que sería esta altura, más esta otra altura, que sería al seno de la suma de estos dos ángulos, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado, sumado más este segmento que es fijo respectivamente. Entonces, nuestra altura va a ser, ¿no? Z de L1, ¿no? Más L seno de Q2, más L seno de Q2 más Q3 respectivamente. Y de esa manera nosotros hemos determinado lo que serían nuestros, en este caso, nuestras tres ecuaciones que nos ayudan a posicionar en este caso, en el espacio. Ahora, respecto a lo que es la orientación, ya la orientación va a estar definido básicamente, va a estar dependiendo hacia dónde nosotros, si aquí tenemos algo que lo gire, pero va a estar determinado a partir de si nosotros trazamos un vector, ¿no? Directamente a este punto, va a ser ese vector, que va a ser en este caso, este ángulo que nosotros tenemos, ¿no? Más la suma de estos dos ángulos. Entonces vamos a tener este ángulo, ¿no? Que va a afectar en el plano XY, y el otro ángulo que va a afectar sería Q2 más Q3 en el plano QD, Z. Entonces, con esos dos ángulos vamos a encontrar nuestra posición, ¿no? Respectiva, nuestra orientación de nuestro segmento. Pero ya a partir de obtener la posición, ya podemos saber dónde queda el efector final. ¿Ya? Entonces, con estas tres ecuaciones, nosotros ya podemos representar un punto, cualquier punto en el espacio, y podemos determinar dónde va a terminar respectivamente. En la práctica número 1 que vamos a hacer, nosotros tenemos dos bracitos, y hay dos brazos en el laboratorio, ¿no? Que tienen esta característica, ¿ya? Que uno es de acrílico, que tiene 3 motores servomotorcitos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer sobre una pista plana, vamos a rayarnos, o sea, mejor si se llevan hojas cuadriculadas, ¿no? Sobre eso, lo que van a hacer es posicionarlo y programar, en este caso, en el microcontrolador, un programita, ¿no? Que permita darles los 3 ángulos, o sea, vamos a introducir los 3 ángulos, ¿no? Y con ese programa, ustedes van a mover el brazo robótico. Entonces, en la guía va a estar el programita que tienen que utilizar. Lo que tienen que hacer es, en este caso, componer las 3 ecuaciones y tienen que calcular estos 3 parámetros para luego enviar a lo que sería a la estructura del robot, o sea, que nos calcule nuestro robot. Esas 3 posiciones las vamos a mandar al microcontrolador, y el microcontrolador lo que va a hacer en este caso va a ir comparando de acuerdo a los motores en qué posición se encuentran para que encuentren esos ángulos que nosotros estamos colocando, ¿no? Respectivamente. ¿Ya? Esa va a ser la práctica número 1 que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, como tenemos 2 estructuras, ¿ya? Si alguien más podría llevarse su estructura, entonces ayudaría bastante para que podamos ir trabajando de mejor manera. Entonces, el día de mañana voy a publicar, ¿no? Un cuestionario donde van a ir conformando grupos. Ya esos grupos se van a mantener fijos, o sea, ya no se van a poder mover durante todo lo que sería la práctica, al menos que quieran moverse. Entonces, piénsenlo bien antes de poder llenar el formulario para responder a los grupos. ¿Está claro esta parte de la cinemática geométrica analítica? ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo se han obtenido las ecuaciones? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos faltaría a nosotros? Aplicar estas ecuaciones y poder mover nuestra estructura. Y obviamente aquí va a ser bien sencillo, ¿no? Una vez que nosotros ya podamos darle ángulos
vamos a saber en qué parte del espacio va a terminar nuestro brazo. Entonces, lo que vamos a hacer es luego verificar, ¿no? En nuestra estructura si efectivamente termina en ese punto que lo estemos indicando respectivamente, ¿no? Ya. Ingeniero, una dudita acerca de las estructuras. Ya. Ahorita en el instituto hay dos estructuras, ¿no es cierto? Necesitaríamos, si hubiera, las estructuras solamente es estructura nomás, ¿no? No es motorizado. Están con motores. Ay, 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 ay. Las dos estructuras que tenemos tienen, una es, ahorita se los voy a mostrar más o menos cómo es. La otra nos hemos hecho de aluminio, con 3 barras de aluminio, ¿ya? Y tiene la misma idea, más o menos la estructura que está con barra de aluminio es esta forma que tiene, ¿no? Tiene un motor en la parte de abajo, tiene un motor que una de estas dos estructuras y tiene otro motor que una de estas dos estructuras, ¿no? Estos motorcitos son grandes, los que se han puesto, son motores servomotor los que se manejan, ¿no? ¿Ya? Y esa es grandecita, incluso ya tiene una tabla donde está rayado, o más o menos, a grosso modo, lo que vendría a ser la separación de 1 centímetro, respectivamente, ¿no? Para la otra estructura es la que está faltando, la tablita que está rayoneada de 1 centímetro y es más pequeñita. Han debido ver ustedes estas estructuras, más o menos. Se los voy a mostrar, ¿ya? Una de esas es con aluminio, ¿no? Es bien clásica. Esta es la estructura que tenemos. Ya, esta es una de las estructuras, ¿ya? Que tiene 3 servomotorcitos. Esta es de acá, como ustedes pueden ver. También hay otras que son con plástico, con metal, todo lo demás, ¿no? Ya. Ahorita solo tenemos, hay 2 en este caso, ¿no? Voy a tratar de si se puedo conseguir una más, entonces una más sería, pero esta sería la estructura con la que estaría una de las que tenemos, y otra es parecida a esta, pero es de aluminio, no tiene la pinza, en este caso, la estructura grandota, la de hierro, solo tiene hasta esta parte, ¿no? Y esta otra sí tiene la pincita respectivamente. Ya lo que quisiera es esta en realidad, pero es esta la que se tiene. No es muy funcional, pero ayuda más o menos en los movimientos que vais realizando, ¿no? Entonces, va a funcionar, ¿no? Esta sería la que tendríamos que ir trabajando a futuro. Ya, estamos bien. Entonces, hay 2 estructuras que es una de estas que es las que se puede ir utilizando, ¿no? Creo que esta está más clara, ¿no? Es igualita esta. Acá tiene 2 motores, ¿ya? Acá uno de estos motores mueve esta estructura y la otra estructura mueve a este otro elemento, ¿no? Que permite que se mueva. Y esta última estructura ya solo es para la pinza, ¿no? Entonces, en esta parte están los 3 motores que se encargan del movimiento. Este hace que gire, esta que vaya, que se mueva hacia arriba y hacia abajo, y el otro motor hace que este brazo suba y baje respectivamente, ¿no? Ya, de esa manera funciona el bracito. Entonces, tenemos una de estas, ¿no? Y otra que es con aluminios, que se parece al dibujo que tenemos. Es igualito al dibujo que tenemos esa estructura. ¿Ya? Entonces, tienen que llevarse una reglita, porque ustedes tienen que medir estas distancias, la separación entre ejes, para poder determinar, dar como parámetros. Eso necesitan porque en el programa que se les va a asignar, entonces tienen que colocar eso como datos, ¿no? Para luego, una vez que ya esté configurado el programita de control, para que ustedes puedan darle las coordenadas y el brazo se pueda mover sin ningún problema. Ya, a ver, para este semestre, tal vez vamos a hacer el esfuerzo de poder conseguir una estructura más que podamos trabajar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, tal vez? Si tuviera, estaba pensando, yo no tengo ese. Conozco a alguien que tiene la estructura de las lamparitas, no se ubica, ingeniero. ¿Eso se lo puede motorizar o no nos sirve directamente? Se puede Ya. monitorizar, la cosa es que hay que ver que la fuerza del motor que se quiere utilizar, ¿no? Si son muy pesadas, ¿no? Entonces hay que ver si el motor que se va a colocar va a tener la suficiente potencia de poder mover, ¿no?
pero se puede motorizar. Solo que Ah, hay que ver los motores que se van a acoplar, qué torque necesitamos, ¿no? Para que puedan mover. ya. Ahora, si se puede agregar cajas de engranaje, entonces con las cajas de engranaje se ayuda, ¿no? O motores más pequeños, pero que puedan moverlos también. Ya, entonces podría servir llevar, ¿no?, esos brazos de lámpara. Sí, podría servir. Ahí tendríamos que trabajar tal vez con algunas poleas más y colocar, engancharlos, ¿no? Para que pueda moverse más rápido. Obviamente ahí sí hay que trabajar con motores de corriente continua, ¿no? Porque los servomotores, si colocas la caja de engranaje, no te olvides que el servomotor tiene un ángulo determinado, entonces no hacemos una relación más todavía con esos servomotores, vamos a reducir el rango de movimiento, ¿no? Ya, Lorena. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Está claro entonces la cinemática directa utilizando el método geométrico? Sí, ingeniero. Ya. A ver, un momentito. Denme un momentito, les voy a dejar de compartir por un segundito y ahorita les vuelvo a compartir, ¿ya? Ya, continuaremos entonces. Les vuelvo a compartir. Ya, entonces ya tenemos las ecuaciones. Vamos a ver otro método que es el método de matriz de transformación homogénea y vamos a aplicar sobre un robot de 2 grados de libertad y lo mismo vamos a hacer sobre un robot de, en este caso, 3 grados de libertad, ¿ya? Para lo cual nosotros vamos a utilizar la herramienta de MATLAB para que nos ayude a resolver, porque es más fácil trabajar directamente con el MATLAB que hacerlo manualmente. Entonces, el método de matriz de transformación homogénea, ¿cómo funciona? ¿Ya?
El método para un robot de 2 grados de libertad, nosotros vamos a ver ahora cómo vamos a ir trabajando con este método. Y ahorita les voy a ir mostrando la presentación. Ya en la presentación también nos especifica un poquito esta parte, ¿no? Respectivamente. Ya en este caso, el método por matrices de transformación homogénea, ¿no? Que vamos a ir teniendo respectivamente es de la siguiente manera. Una es posición y orientación, como se define. En nuestro caso vamos a tener nuestros ángulos en el eje X y en el eje Y respectivamente, ¿no? Para lo cual nos va a dar esta es la matriz en realidad la que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros vamos a trabajar lo que es la cinemática directa, ¿no? Es lo que nosotros estamos queriendo hallar, ¿no? El punto X es el punto que nosotros queremos determinar, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a ir buscando y nuestro efector final. Ya, entonces, para nosotros f viene diferente para cada diferentes puntos de x. F es casi siempre una función altamente no lineal. Y x normalmente con respecto a la base, usualmente f se expresa usando la matriz de transformación homogénea, ¿no? ¿Qué contiene la matriz de transformación homogénea? Contiene lo que es la posición y además nos da la orientación respectivamente una matriz, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cadena cinemática abierta, en el caso que tenemos nuestra estructura, ¿ya? La matriz de transformación homogénea va a ser el producto matricial, ¿ya? Entre estos dos sistemas de coordenadas. Entonces vamos a agarrar este sistema de coordenadas, vamos a buscar una relación. Entre estos dos vamos a buscar una relación, entre estos dos otra relación y entre este punto otra relación. Y nosotros para poder tener una relación de esta matriz sistema de coordenadas con este sistema de coordenadas, vamos a multiplicar esta relación, esta relación, esta relación y esta relación, y lo vamos a lograr obtener cuál es la relación que tiene este sistema de coordenadas con este. ¿A qué nos referimos? Que en puntos diferentes estos sistemas de coordenadas van a tener diferentes posiciones y diferentes orientaciones, ¿no? Hasta que llegue al valor que nosotros tengamos. Entonces, el producto seguido de estos sistemas de coordenadas nos va a dar esta relación. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que este sistema de coordenadas, para que pueda llegar a esta posición, yo voy a hacer un producto, va a tener esta posición, luego esta posición, luego esta posición, o va a tener esta configuración, y por último, va a llegar a parecerse esta configuración. Entonces, eso es lo que representa esas ecuaciones, ¿no? Para lo cual, sistema actual, ese es el valor en el que estamos analizando, representa al sistema anterior. Entonces, el sistema actual es este de acá que analicemos, y el sistema anterior sería el de donde hemos partido, ¿no? Ya, entonces, de esa manera nosotros hacemos nuestras matrices. Entonces, aquí tenemos una matriz que vamos a operar, una relación que existe entre este sistema actual y el sistema anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas que he tenido que hacer? ¿Qué operaciones he tenido que hacer para poder este sistema de referencias pueda configurarse de esta manera en este punto, ¿no? Y de este sistema de coordenadas pueda configurar qué operaciones ha tenido que hacer para que pueda llegar a esta configuración. Eso es lo que nos están diciendo estas funciones o las funciones, las operaciones que estamos realizando, ¿no? ¿Ya? Cada t va a depender generalmente en una sola articulación, una sola variable, ¿no? La cinemática directa va a ser un sistema n con respecto a un sistema sub 0, ¿ya? Donde nosotros ahora multiplicamos todos estos parámetros para poder encontrar la cinemática. En otras palabras, vamos a obtener una matriz igual que estas matrices, pero que esa matriz nos va a dar una relación directa de qué transformaciones tendría que suceder para que pueda llegar a esta configuración, ¿no? En posición y orientación respectiva. Del efector final respecto de la base. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ahora nosotros vamos a ver nuestro sistema de referencias de efector final, ¿no? Eso ya es cuando trabajamos con el efector final. Nosotros le vamos a decir el vector A, que va a ir enfrente del brazo, que es el vector de approach o alineado con el eje del roll y apunta hacia afuera, ¿no? Luego vamos a tener, usualmente este tendría que coincidir con el eje Z, ¿ya? Luego tenemos el vector O, ¿ya? El vector O es la orientación alineado con el eje de abrir y cerrar la garra. Entonces eso permite que se abra o se cierre la garra, ¿no? En este caso, que va a estar alineado usualmente con el eje Y, ¿ya? Y
también se denomina, se llama S o sliding plane, ¿no? En este caso. O también se conoce yaw. Y por último tenemos N, que es el vector normal ortogonal al plano definido por la operación ortogonal entre O y Y. Donde va a estar normalmente el eje X. Entonces, ese es cómo se tendría que terminar, se tendría que referenciar al efector final, ¿no? Respecto de nuestro sistema que estamos manejando, ¿no? Eso es para poder controlar ya el efector final, ¿ya? Y nuestra matriz de transformación homogénea quedaría de la siguiente manera. Entonces teníamos, nuestra matriz va a ser el producto, en este caso de N, en el eje X, N en el eje Y, N en el eje Z, O en el eje X, O en el eje Y, O en el eje Z, A en el eje X, A en el eje Y, A en el eje Z, y los tres puntos que sería punto P, X, Y y Z respectivamente, ¿no? Y en la parte de baja todos son ceros, y en lo que corresponde a la perspectiva vamos a colocar un 1 respectivamente, ¿no? Esa es nuestra matriz de transformación homogénea que nos va a dar una relación del efector, en este caso de dónde se va a conectar el efector final respecto de la base. En este caso, para el método que vamos a ver, que es por matriz de transformación homogénea, en este caso por matriz de transformación homogénea, se asigna un sistema de referencias a cada eslabón. Entonces tenemos que darle un sistema de referencias, ¿no? Relacionar el sistema I con el sistema I anterior, ¿no? Realizar composiciones para obtener efectos, efector final con respecto a la base, ¿ya? Donde tenemos método geométrico y métodos sistémicos. En este caso aquí el método geométrico lo maneja el método de matriz de transformación homogénea, donde usamos sistemas de referencia arbitrarios. Ahí ya uno define sus sistemas de referencias, ¿ya? En este caso, cada quien puede tener una manera de interpretar su sistema de referencias, entonces, en función de ese sistema se puede generar, en este caso, en este método, que utiliza el método de matriz de transformación geométrica, método de transformación homogénea, utilizando el método geométrico, ¿ya? Y el otro es utilizar sistemas de referencia basados en reglas, ¿no? Esos serían los métodos sistémicos, ¿ya? Los relacionales, las relaciones entre sistemas, en este caso la transformación homogéneas son diferentes, o sea, no van a ser las mismas, ¿ya? Depende de cómo lo hayan tomado cada persona que haya hecho su cinemática, va a ir cambiando, porque cada quien ha tomado cuál es su sistema de coordenadas de manera arbitraria. Entonces, la cinemática que uno hace no va a servir para otras estructuras, ¿no? Porque están definidas para una estructura en específico y una persona en específico las define, ¿no? En el caso de los métodos sistémicos, ciertos parámetros basados en reglas describen relaciones entre sistemas. En este caso, al ser basado en reglas, ya se colocan normas, entonces cualquier sistema en este caso, van a ser más abiertos, o sea, ese sistema a cualquier estructura que tenga características similares con las reglas, o varias personas sobre una estructura van a sacar su cinemática directa, van a llegar a coincidir en el mismo resultado, porque tienen que seguir las reglas que les permiten llegar al mismo resultado, ¿no? Y los parámetros que vamos a obtener forman en este caso forman las transformaciones homogéneas similares, ¿no? Uno de los métodos que vamos a ver nosotros es el método de Navier-Hartenberg. También hay el método de Schiet, Hayat y Roberts, ¿no? La convención paramétricamente continua y Crowl-Klengers, entre otros métodos. Nosotros vamos a trabajar y nos vamos a centrar en el método de Navier-Hartenberg respectivamente, ¿no? Que es uno de los métodos más habituales y más sencillos de entender. Entonces, eso sería respecto a lo que es la cinemática directa utilizando el método de transformación homogénea. Ya, son preguntitas. ¿Qué vamos a ver? Entonces, vamos a ver el método de matrices de transformación homogénea. Este es por si acaso ese. Ya, dice geométrico, pero son matrices de transformación homogénea. Entonces, voy a corregir eso. ¿Ya? Primero, asignar sistemas de referencias arbitrarios a cada eslabón que se muevan junto con el eslabón. Entonces, nosotros aquí nos dan una recomendación, nos dice que el movimiento suele ser alrededor del eje Z o en el eje Z. Entonces, ya nos recomiendan que puede ser sobre el eje Z, pero si es arbitrario, uno puede colocar sobre el eje Y, sobre el eje X el movimiento. Entonces, en función de eso se van a ir basando, ¿no?
nosotros vamos a respetar la convención que nos menciona. Nosotros vamos a trabajar que el eje en el que se va a generar el movimiento, el eje Z esté en paralelo con el eje, o sea, parte del eje. En otras palabras, ese que es sobre ese eje que se genere la rotación. En el caso de estructuras que se desplazan linealmente, el eje X va a estar posicionado en la dirección donde se realizan los desplazamientos respectivamente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a generar nuestra cinemática respectivamente. Ya, ese es el primer paso. Describir cada sistema respecto del anterior usando matriz de transformación homogénea. Entonces vamos con nuestro primer paso a nuestro ejemplo. ¿Ya? En nuestro primer paso, como es en el plano, sobre el eje, en este caso el eje Z que va a aparecer, estoy colocando mi eje de rotación, ¿no? Y tenemos en X e Y 0. Entonces nosotros sobre el eje Z nos estamos colocando nuestro sistema de rotación, ¿no? Y acá hacemos lo mismo. En este caso nosotros estamos colocando sobre nuestro eje Z. Por ejemplo, acá ya no vamos a colocar sobre el eje Z, lo vamos a colocar en este caso, según la convención que nos dice el eje Z, lo vamos a apuntar hacia el extremo que se posicione como estaría el efector final. Ya ese sistema de coordenadas vamos a asumir. Que vamos a colocar como si estuviera el efector final, que en este caso tenemos que este eje, esta es la pinza, entonces el eje Y sería este de acá, ¿no? Aquí sería nuestro eje Y. Acá lo voy a colocar nuestro eje Y. Voy a colocar Y2, ¿no? Porque ese es en la dirección que se aperturan las pinzas, esta es en la dirección que viene la pinza y esta vamos a colocar en este caso el eje X2. ¿Por qué razón? Porque lo estamos haciendo coincidir según este sistema que nos había mostrado anteriormente, ¿no? Que es este de acá, ¿no? El eje Z, que es en este caso perpendicular al movimiento de la pinza. El eje Y es en este caso en la dirección donde se genera el cerrado y apertura de la pinza, y el eje X es la perpendicular común entre estos dos, ¿no? Que sería, en este caso, estuviera saliendo sobre el efector, ¿no? Entonces tenemos, esta es nuestra pinza, en este sentido va a estar el eje Y, el eje X que es la perpendicular común, y el eje Z que está saliendo del efector final. Entonces vamos a colocar ese como nuestro sistema de coordenadas respectivamente. ¿Ya? Entonces, nosotros con el método de matriz de transformación homogénea, una vez que hemos definido nuestros sistemas de coordenada, entonces nosotros definimos dónde queda el eje Z y el eje X respectivamente. Entonces aquí hemos dicho que el eje Z es perpendicular a estos dos, sería el eje X y el eje Y, el eje X1, el eje Y. No se olviden que aquí vamos a tener que redefinir nuestro sistema, ¿no? Y luego acá tenemos nuestro otro sistema donde llega nuestro efector final. Entonces ya hemos definido nuestro sistema de coordenadas. Lo que nos toca ahora hacer es lo siguiente, lo que nos dice la presentación, ¿no? Donde nos pide que ya hemos hecho la asignación, describir cada sistema respecto del anterior usando matrices de transformación homogénea. Entonces ahorita os voy a explicar cómo vamos a ir trabajando esta forma, ¿no? Multiplicar las descripciones reales y parciales de la cadena cinemática para obtener el efector final con respecto del sistema de la base, ¿no? Y eso tenemos al final, esos son los tres pasos. Al final se puede añadir un sistema de referencias estándar al efector final, ¿no? Es lo que hemos hecho respectivamente. Los pasos 1 y 2 se pueden realizar eslabón por eslabón respectivamente. Entonces, en nuestra estructura lo que hemos hecho es definir, ¿no? Nuestro robot de 2 grados de libertad, hacemos la asignación, ¿no? Sistemas de coordenada y hemos asignado y obviamente estamos definiendo XY respectivamente, ¿no? Relacionar un sistema con el sistema anterior, ¿ya? El sistema anterior que definimos, que lleva un valor, entonces vamos a hacer el producto matricial entre el anterior y el siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir definiendo nuestros sistemas respectivamente? Uno del anterior del otro. Ya, entonces vámonos a nuestro ejemplo, que
el que tenemos, ¿no? Ya están definidos nuestros sistemas de coordenadas. Ya, aquí tenemos el eje X y el eje respectivamente que se define acá, ¿no? Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hacer nuestras operaciones y obtener nuestra matriz de transformación homogénea, ¿ya? Ahora, dentro de nuestra matriz de transformación homogénea, vamos a ver cómo están conformados estas matrices, ¿ya? Las matrices de transformación homogénea. Ya, aquí están las tres matrices, esas son nuestras matrices, es el vector de matriz donde se define, donde nuestro vector rotación en X, rotación en Y y rotación en Z son las tres matrices que vamos a ir definiendo. Y esta viene a ser nuestra matriz de transformación homogénea respectivamente. Ya, y acá más o menos cómo va conformándose lo que es la matriz de transformación homogénea, ¿no? Respectivamente que tenemos, ¿no? Para poderlo orientar. Entonces nosotros con nuestro sistema podemos definir nuestra conformación. Nosotros agarramos nuestra mano derecha, en el dedo gordo colocamos el eje Z, en el índice colocamos el eje Y y en el resto de la mano colocamos el eje Y. Entonces, en función de eso, una vez que definimos nuestro eje Z, colocamos dónde va a estar nuestro eje X, podemos obtener nuestro eje Y respectivamente, ¿ya? Entonces, tenemos posición y orientación, ¿cómo lo podemos ir generando? Con posición, encontramos un punto X, Y, Z y obtenemos la posición. En el caso de la orientación, hacia dónde está mirando el vector, nosotros tenemos que ir rotando cada plano, o sea, rotamos un plano, cada plano para poder luego hacer que el efector final mire en una dirección determinada. ¿Ya? Entonces, un elemento matemático que nos va a ayudar a poder calcular estas matrices son lo que se denomina las matrices de transformación homogénea, donde va a estar formado por 4 submatrices, donde vamos a tener una submatriz que es una matriz de 3×3, que caracteriza a las tres rotaciones, ¿no? La rotación del plano XY respecto, XY, por ejemplo, respecto al eje Z, ¿no? La rotación del plano XZ respecto al eje Y, y la rotación del plano X, en este caso XY, respecto, bueno, ya hemos visto, respecto al plano Z, sería el XY, ¿no? El plano ZX, en este caso, respecto a lo que vendría a ser Z, en este caso el plano que tenemos, ese plano sería respecto sobre el eje, tomando como rotación el eje Y, ¿no? Y ahora si queremos ver el plano YX, como eje de rotación vamos a tener al eje YZ, perdón, vamos a tener al eje X. Entonces, esta matriz de rotación que estamos viendo representa a esa matriz, ¿no? Luego tenemos una submatriz de 1 por 3, sería 3 por 1, porque son 3 filas, una columna, ¿ya? Esta matriz obtiene la que son la traslación. Quiere decir que estos 3 valores nos va a dar la posición y estos 6 valores nos va a dar la orientación del vector respectivamente. Entonces, la perspectiva son valores que nosotros no utilizamos en la perspectiva, nosotros en robótica no lo vamos a ir manejando, justamente porque esta perspectiva nos va a ayudar a determinar si estamos en un plano, medio plano, cuarto plano, si hay una retrospección y otras cosas, ¿no? Y lo que vendría a ser el escalado global, que es uno, que estamos trabajando sobre una escala real y nos lo estamos manejando sobre una escala estándar, las parámetros que vamos a ir dando. Entonces, de ahí viene la característica del escalado global, ¿no? Respectivamente. Entonces, esta matriz, ¿cómo lo obtenemos? Prácticamente agarramos, va a ser el movimiento que hace el sistema de referencias de A hasta poder llegar al sistema de referencias B. ¿Qué quiere decir? El sistema de referencias A tiene que hacer ciertos movimientos para que al finalizar
de esos movimientos que tiene que realizar pueda llegar a configurarse de tal manera que pueda estar en este caso, en el otro segmento que nosotros lo asignemos, ¿no? A partir de eso sale una controversia a lo que vendría a ser, ¿no? Las diferentes operaciones que tenemos que hacer para poder conformar una matriz de transformación homogénea, ¿no? Ya, donde nosotros vamos a tener las tres rotaciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Estas son las ecuaciones cuando esta es matriz de transformación homogénea, si solo he rotado en el eje X, nada más, si solo he rotado en el eje Y y si solo he rotado en el eje Z, ¿no? Es la matriz de transformación homogénea, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema de referencias está en el origen y en el origen nosotros hemos ido moviendo, ¿no? A lo que vendría a ser la operación completa, ¿no? Y a partir de esta operación completa nosotros vamos a ir uniendo cada uno de estos movimientos que están haciendo para poder obtener el movimiento total del efector final, ¿ya? Tal vez con el ejercicio se pueda entender mucho más claro esta parte, ¿no? Respectivamente. Entonces, lo que sí quiero que se guarden es estos tres valores de la rotación, estos tres valorcitos, ¿no? Que lo vamos a ir utilizando de en adelante. Entonces, nos vamos al ejemplo, ¿ya? Y utilizamos la matriz, ¿ya? Entonces tenemos el eje Z0 y el eje Z1. Lo que voy a hacer es, para poder llegar a esta posición, yo voy a rotar un ángulo, ¿ya? En este caso, sobre este eje Z0, yo voy a hacer que este se rote un ángulo. ¿Cuánto es el ángulo que tiene que rotar para que este se posicione como este vector, ¿ya? En este caso voy a rotar Q sub 1. Entonces el ángulo que estoy rotando es Q sub 1, ¿ya? Entonces voy a crear una matriz que permita esta rotación. Entonces tenemos la primera rotación que sería en el eje Z y qué ángulo voy a rotar es Q sub 1, ¿no? Entonces este vector que tenemos acá, un ratito lo voy a agarrar. Entonces voy a agarrar este sistema de coordenadas que lo voy a hacer coincidir con este sistema. Hemos dicho que voy a rotar, cosa que este se alinee con este eje, ¿no? O sea, entonces en otras palabras yo voy a rotar sobre mi eje Z, sobre el eje Z estoy rotando, ¿ya? En este caso he hecho una rotación sobre mi eje Z, respectivamente estamos rotando sobre mi eje Z, ¿no? Cosa que mi eje Z no se haya modificado para nada. Ya entonces ya hemos rotado al ángulo que estábamos viendo, ¿no? Y este se posiciona en el mismo valor, más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces yo ya he rotado mi sistema, cosa que este sistema se parezca, ¿no? A este otro sistema. Entonces he hecho esta rotación. Luego, sobre este eje que está ahora, que sería en este caso mi eje X, ¿ya? Lo voy a mover, lo voy a trasladar, ¿no? Hasta que llegue a el sistema que nosotros tenemos. Entonces ha llegado a aparecerse nuestro sistema. Si se dan cuenta es, bueno, lo más parecido es idéntico, ¿no? Ha llegado más o menos a las posiciones que tenía que llegar. Entonces, ¿qué he hecho? Yo he trasladado, ¿no? A lo largo de ¿quién? Del eje Z. ¿Qué distancia he trasladado a lo largo del eje X, ¿no? A lo largo del eje X, ¿qué distancia me he trasladado? Me he trasladado L1, que es la distancia que separa este punto respecto a este punto, ¿no? Y obviamente sobre el eje Y nada y sobre el eje Z nada. Entonces lo que voy a hacer es ahora hacer el producto matricial de estos dos, reemplazando en la matriz de transformación homogénea, ¿no? En este caso tenemos el coseno del ángulo, aquí nosotros tenemos el ángulo, ya estoy utilizando una rotación en Y, estoy utilizando rotación en X, ¿no? ¿En qué eje estamos rotando? En el eje Z, entonces voy a utilizar rotación en el eje Z, el coseno del ángulo, Q sub 1, menos el seno del ángulo, multiplicado por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, y esto vale 0, 0 respectivamente, este vale 1, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a tener nuestro
en este caso, nuestro sistema respectivamente dotado, ¿no? Ya, vamos a... Y así más o menos tenemos nuestro primer sistema, ¿no? Vamos a multiplicar por ¿quién? Por solo la traslación. En este caso, la traslación solo se representa por estos tres valores. Y cuando no hay rotación, esta representa la matriz identidad, donde todos son unos, no quiere decir que no se ha movido, no ha cambiado su orientación, y solo está cambiando su posición. Entonces coloco en el eje X L1, en el eje Y 0 y en el eje Z 0. Luego hago la operación en este caso, operación del producto matricial. De ese producto matricial voy a obtener este resultado. Ya obtengo el siguiente resultado. Lo que voy a hacer es ahora utilizar el MATLAB, ¿ya? Para que mediante un programa nosotros podamos hacer que nos determine cuál es esta matriz respectiva. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? El método de matriz de transformación homogénea. Ya, la ventaja de este método lo podemos utilizar para cualquier estructura de robot, no solo para robot de 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, sino hasta 6 grados de libertad respectiva. Ya, mientras voy abriendo mi MATLAB, hacemos la operación. ¿Se acuerdan cómo hacer el producto matricial? Multiplican toda esta columna con toda esta columna con esta fila. Ya, en este caso los voy a colocar de colores, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer? Entonces yo multiplico todo esta. Bueno, no me deja. Ya. Se los voy a colocar de colorcitos para que se entienda mejor. Entonces toda esta columna, que lo voy a colocar de rojo. Ya. Multiplico con toda esta columna, ¿no? En este caso tengo que multiplicar con esta columna. Voy a colocar todos de color rojo. ¿Ya? ¿Quién con quién se tiene que hacer la operación respectivamente, ¿no? Entonces es fila, columna, ¿no? Respectiva. Entonces multiplico este punto con este punto, este punto con este punto, este punto con este punto y este punto con este punto. Entonces este punto con este punto lo multiplico, lo sumo más el producto de este con este más el producto de este con este más el producto de este con este, ¿no? Y al final vamos a obtener este punto que estamos indicando, ¿no? Que sería, yo lo he colocado abreviado, ¿ya? Para que reduzca nuestra ocasión. Entonces, una vez que te hago ese producto, voy a obtener ese punto, ¿no? Luego multiplico esta columna con la siguiente fila para obtener el siguiente, este con este para obtener el siguiente, este con este para obtener el siguiente. De esa manera nosotros vamos obteniendo cada uno de los valores. Entonces lo voy a ir cambiando de colorcitos. Acá vamos a colocar otro color. Verde lo estoy colocando, ¿ya? Lo voy a colocar de color verde. Este producto. Entonces, este producto va a ser con el que tenemos, ¿ya? Que es la suma de todo esto, con el producto de todo esto con todo esto, la suma de todo ese lo coloco acá, ¿no? Y obviamente la tercera posición va a ser el otro punto respectivamente que vamos a obtener, ¿no? Color lila lo estoy colocando, que esto es la relación del producto del primer punto que estamos haciendo, ¿no? Con el siguiente. Ya, de color lila respectivamente, ¿no? Ya, y obviamente tenemos el otro que es el último,
producto, ¿no? Color café lo vamos a definir más o menos. ¿Ya? Esos son los productos que tengo que hacer. Entonces, multiplico todo esto con todo esto para llenar acá. Ahora multiplico la siguiente columna, esta columna, con todos estos de nuevo para obtener la siguiente. Luego multiplico todo esta con todos estos para obtener la tercera columna y multiplico esta cuarta con todos estos para obtener la cuarta columna, ¿no? Y de esa manera nosotros ya tenemos nuestra matriz de transformación homogénea. ¿Ya? ¿Entienden, chicos? De esa manera nosotros obtenemos nuestra matriz de transformación homogénea respectiva. ¿Ya? Una vez que tengo este producto matricial, ya tengo que es este elemento, tengo que obtener ahora la siguiente relación, esta relación con esta relación. ¿Qué sucede? Fíjense mi sistema de lo que he puesto, he dicho que ahora este nuevo sistema de coordenadas que tengo acá, ¿no? Tiene que parecerse a este sistema de coordenadas. Entonces, para que se logre parecer, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Yo voy a rotar sobre un eje, cualquiera de los ejes, voy a rotar sobre este eje. Estoy rotando sobre mi eje, el de color anaranjado sobre mi eje X, un ángulo en este caso. Voy a rotar ¿qué cosa? Voy a rotar un ángulo determinado. ¿Cuánto voy a rotar? No sé. Tenemos que rotaremos unos 90 grados más o menos, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es voy a rotar sobre mi eje Z, un ángulo más, un ángulo cualquiera, en este caso que sería Q sub 2, ¿ya? Este ángulo Q sub 2 que estoy rotando, que de aquí a partir de partida hasta acá, he rotado Q sub 2, ¿no? Para que coincidan. Ahora me dice que este eje tiene que coincidir, este es mi eje, ha sido el eje X, ¿no? Tengo que trasladar, lo que voy a hacer es, ahora ya coincidido, ¿no? He hecho rotar, entonces he hecho una rotación sobre mi eje Z, ¿no? Entonces rotación sobre mi eje Z, el ángulo Z2. Ahora me voy a trasladar sobre mi eje X, el de color azul es el X, ¿ya? Un ángulo determinado, ¿ya? Entonces me traslado sobre el eje X, un ángulo determinado. Entonces ya me he trasladado, ¿ya? Al trasladarme he dicho que he encontrado mi ángulo, ¿no? Ahora me toca, para que coincida el vector rojo con este valor, voy a rotar sobre mi eje Y, es el de color anaranjado, ¿verdad? Sobre mi eje Y voy a rotar un ángulo determinado, entonces voy a rotar unos 90 grados. Horario o antihorario, eso vamos a ver ahora, ¿no? Si es en sentido de las manecillas del reloj, este es nuestro eje y está yendo en sentido de las manecillas del reloj, es antihorario, ¿ya? Entonces el signo del ángulo que voy a rotar es positivo, ¿no? Si fuera en sentido horario, que estoy rotando, en este otro sentido, nuestro signo en este caso va a ser negativo, ¿no? Entonces he rotado esos 90 grados. Entonces hemos rotado los 90 grados más o menos. Entonces he rotado los 90 grados para que estos dos lleguen a coincidir. Entonces han coincidido, ¿no? Respectivamente, ¿no? Ha coincidido este vector con este vector. Entonces he rotado 90 grados sobre el eje Y. Ahora, para que coincidan este vector con este vector, yo tengo que rotar sobre el eje Z, el eje Z voy a rotar otros 90 grados. En este caso sigue siendo anti-horario. Entonces voy a rotar este eje, ¿no? 90 grados. Todo el plano por si acaso va a ir rotando, ¿no? Entonces vamos a rotar para que este se parezca a este eje. Entonces he hecho una rotación de 90 grados y nuestro sistema de coordenadas es igual al que estamos viendo, el que ha avanzado desde acá hasta llegar hasta este punto respectivamente, ¿no? Entonces es el mismo. ¿Ya? Ese sería el otro producto, ¿no? Rotación de Z Q2, traslación de L2, ¿no? Hasta llegar al punto, y rotación en el eje y rotación en el eje Z, ¿no? Luego yo hago los productos. El primer producto que sería este de acá. Entonces agarro este, lo hago producto. Luego el resultado de este producto lo ejecuto con este de acá, ¿ya? Que en este caso con este de acá estoy haciendo el producto, ¿no? Y el producto de todo esto luego lo hago con este
elemento. Entonces, hacemos la operación, entonces multiplicamos esto por esto, por esto, por esto, ¿no? Que sería estos 4 matrices, ¿no? Y obtenemos nuestra matriz de transformación homogénea respectivamente. Entonces, hacemos este producto, ¿no? Y tenemos nuestra matriz de transformación homogénea para nuestro robot, nuestro A de 1 a 2 respectivamente, ¿no? Entonces yo me voy a ayudar con una herramienta que es el MATLAB para que me va a ayudar a hacer este producto matricial sin necesidad de qué cosa, sin necesidad de que esté haciendo manualmente, que podemos llegar al riesgo a equivocarnos. Entonces vamos a utilizar el MATLAB para que nos haga por nosotros esas operaciones, ¿ya? Entonces me voy a ir a otra carpetita. Ya, un ratito lo voy a ejecutar esto. Para que cambie de folder respectivamente. Ya. Entonces me voy a mi carpeta, que tengo una carpetita aquí robótica. Ya. ¿Dónde estás? Ejercicio 3. Vamos a colocar ejercicio 5. Abriremos este. Ya, entonces voy a hacerme un nuevo código. Ya. Donde voy a copiar estas líneas de código. Ya te voy a explicar por qué voy a ir utilizando estas líneas. ¿Ya? Lo que me interesa es este de acá, el sims, ya que indica que símbolos, en este caso son Q1 y Q2, lo que vamos a manejar con símbolos. ¿Ya? Y el otro símbolo que vamos a manejar es L1. ¿Ya? L1. Y el otro símbolo que vamos a manejar es L, respectivamente. Entonces, nuestra primera matriz de transformación que tenemos que hacer, nos dice que es esta matriz para poder corroborar, nos dice que es rotación en qué eje, en el eje Z con Q1. Entonces yo voy a colocar, la función en matemáticas es trot Z, ya estoy colocando Q1, ya, en este caso esta es la rotación que estamos haciendo, y la otra operación que tengo que colocar es traslación en L1, entonces traslación L1, ¿no? Trans L es la traslación en L1 y esto lo colocamos en 0. Esa es nuestra primera rotación, nuestra primera matriz, ¿ya? Luego nuestra segunda matriz, hemos dicho que es, en este caso, la de 1 a 2, sería rotación en el eje Z, en este caso trot en el eje Z con sub 2. Luego tenemos una traslación en L2, en este caso sería L2 mayúscula, trans L, ¿no? Luego tenemos una rotación en el eje Y, trot Y en este caso. ¿Qué valor tengo que rotar? El ángulo que voy a rotar es 90 grados, ¿ya? 90 grados en este caso sería pi medios, ¿ya? Pi medios, ¿ya? Por un producto más que sería un trot en el eje Z, ¿ya? Y colocamos en este caso otros pi, ¿no ve? Pi medios, que representa 90 grados, ¿ya? Entonces ya tengo las dos matrices, ¿no? Para poder obtener mi matriz final, yo multiplico la matriz T1 por la matriz T2. Entonces yo ahora lo ejecuto. Entonces vamos a guardar, ¿ya? Y aquí lo voy a colocar en este caso, robot, ¿no? 2 grados de libertad. Ya lo estoy colocando. Matriz de transformación homogénea. MTH lo estoy colocando. Robot 2 grados de libertad. Matriz de transformación homogénea. Entonces lo ejecuto, de línea de código, y me lo va a calcular. Acá me va a mostrar las ecuaciones resultantes. ¿Ya?
La primera matriz nos dice que tendríamos que obtener esta matriz de resultado. Entonces verificamos. ¿Ya? Tenemos coseno de Q1. Entonces coseno de Q1 menos seno de Q1, ¿no? Por seno de Q1 por el coseno. Seno por Q1 por el coseno, ¿no? Y 1. Y aquí tenemos L1 coseno de Q1 y aquí tenemos L1 seno de Q1 respectivamente. Es la primera matriz, ¿no? La siguiente matriz, ¿cuál es el resultado que tendríamos que tener? Acá no tenemos ese resultado, ¿no? No lo hemos puesto, lo vamos a poner. ¿Ya? Es una ecuación bastante grande, porque primero multiplicamos acá, el producto de esto lo multiplicamos acá, y el producto de esto lo multiplicamos acá, ¿no? Aquí lo voy a colocar, voy a copiar todito esto, ¿ya? Ya, entonces aquí vamos a colocar el resultado que tendríamos que tener. BT2 nos dice que esto es un número grande, ya es el 200 tantos, 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 por el coseno de tantos, dividido entre este valor, ya vamos a colocar en este caso, vamos a este valor que tenemos acá, que está mostrando que es bastante largo, que es este valor dividido entre este valor, vamos a colocar una constante, y le vamos a llamar una constante M, ¿ya? Que es ese producto multiplicado por el coseno de Q2, nos dice por el coseno de Q2, ¿ya? ¿Ya? Aquí vamos a tener luego otro parámetro, que sería el siguiente, nos vamos a ir avanzando, ¿no? Fíjense, todo este producto es este, menos, en este caso, ¿cuánto tendríamos? Menos el seno de Q2, aquí sería menos el seno de Q2, respectivamente, ¿no? Ahora el siguiente parámetro, nos dice que es, aquí es una ecuación nomás, ¿ya? Esto sería menos, aquí por si acaso sería menos el seno de Q2, respectivamente, aquí sería menos el seno de Q2, ¿ya? Esa sería la matriz, ¿ya? Ahora, la siguiente, pues vamos a colocar esta. Nos dice que este de acá es el coseno de Q2, ¿ya? El coseno de Q2, ¿ya? Más esta división, que es este número, 24 tantos sobre 65, ¿ya? Que llega a ser también, en este caso, M, ¿ya? Este llegaría a ser M, ¿ya? M multiplicado por el seno de Q2, ¿ya? El seno de Q2. Esa sería la primera línea, ¿no? La tercera línea, si se dan cuenta, es un número más cortito, ya que le vamos a colocar, en este caso, 4000 tantos nos dice que es este número. A este le vamos a colocar, es 4000 tantos dividido entre 8000. Entonces, esta división le vamos a colocar, en este caso, D. Ya, D va a ser ese valor, ¿ya? Ese valor vale D, ¿no? Luego, acá nosotros valemos 0 respectivamente, ¿no? La siguiente línea, vamos, ¿ya? Acá nos dice que esto es negativo, tenemos este parámetro que sería 4900 tantos, entre 8000 tantos, que sería D multiplicado por el coseno de Q2, aquí vamos a tener que es la siguiente línea, ¿ya? Tenemos menos D multiplicado por el coseno de Q sub 2, ¿ya? Este es el coseno, por si acaso, es con mayúscula el coseno, ¿no? Sería esa variable D por el coseno, ¿ya? Y aquí tiene un signo negativo, ¿no? Menos ese mismo valor D por el seno de Q2. Entonces aquí vamos a tener menos, ¿ya? D por el seno de Q2 respectivamente. Entonces el coseno y el seno, ¿no? Y abajo tendríamos la variable D, ¿no? Por el coseno de Q2. Aquí sería en este caso D por el coseno de Q2. Menos, en este caso, tenemos menos ese mismo D, ¿no? Por el seno de Q2. Por el seno de Q2. D por el seno de Q2. ¿Ya?
En la siguiente línea me dice que es 1 y la última es 0. Entonces este va a ser 1, ¿no? Y el otro es 0. Ya respectivamente tenemos. Ahora nos vamos a la tercera columna. La tercera columna, agarramos, nos dice que es el coseno de Q2. Este aquí es el coseno de Q2, ¿ya? En este caso es el coseno de Q2. ¿Ya? La tercera aquí es el seno de Q2. ¿Ya? En este caso es el seno de Q2, ¿no? En la tercera línea que le corresponde acá, ¿cuál sería? En la tercera nos dice que eso vale 4090 y tantos, en este caso sería este valor, que sería D, ¿no? En este caso esto nos dice que esto vale, ¿no? Eso es lo que estamos obteniendo. Y el último es 0. Ahora tenemos, en la última columna sería L2, ¿no? Aquí tenemos L2, ¿ya? Multiplicado por el coseno de Q2, por el coseno, ¿no? De Q2, abajo tendríamos, ¿no? L2, ¿no? L2 multiplicado por el seno de Q2. Esa sería nuestra cinemática, ¿no? L1 en ningún momento aparecido, ¿no? L1. L1, en algún momento aparece L1. Si tenemos T, ese es el parámetro, ese valor dividido entre este otro valor. Si L1 en ningún momento aparece, ¿no? Pareciera que no afectara a L1. 1Q2, L1, L2. L1 es el otro, traslación L1. Claro, aparece en la primera L1. Sí, en la primera aparece, perdón, aquí aparece L2, ¿no? Entonces ya tenemos L2 y esta sería nuestra matriz de transformación homogénea, ¿no? Que sería de 1 a 2. Ahora nosotros tenemos que obtener el producto T, que es el producto de estos dos. Entonces ese producto final es esta matriz, ¿no? Es esta matriz que nosotros tenemos, ¿no? Que multiplicando vamos a tener toda esta matriz respectivamente. Entonces es bastante larga el resultado que nosotros obtenemos, ¿no? Que representa a este sistema de 2 grados de libertad. Entonces yo lo que tengo que hacer es, una vez que tenga ese producto, toda esta ecuación que tenemos acá lo voy a copiar respectivamente, ¿no? Entonces todo este resultado es lo que tendría nuestra cinemática directa. Entonces, esta ecuación que tenemos, que es mediante la matriz de transformación homogénea, nos estaría representando nuestra estructura de 2 grados de libertad respectivamente. Entonces, con este método, basta que ustedes lleguen a obtener las relaciones, ¿no? Entre traslaciones y rotaciones, ¿ya? Para que luego lo puedan aplicar, en este caso con el MATLAB, y una vez que lo apliquen con el MATLAB, ¿no? Ya tienen la relación. Entonces, fíjense, aquí es largo este parámetro, entonces lo he copiado directamente. Para que sobre esto se pueda ir modificando, ¿no? Esto con esto dividido, en este caso, esta división que nosotros tenemos, ¿ya? Para mí va a ser directamente M, digamos, ¿no? Esto es M, la división sería todo esto, que llegaría a ser M. Entonces, yo lo divido esos dos, voy a tener el valor de M, ¿no? Seno, y obviamente hasta más esta otra división. Entonces tienen que buscar hasta donde tenga la coma. Hasta ahí es ese parámetro, ¿no? Ya. Y ese sería nuestro resultado final. Utilizando el método geométrico respectivamente. ¿Ya? En el caso de que tenga un robot de 3 grados de libertad, esta es la estructura que habíamos analizado, ¿ya? Colocamos nuestros sistemas de coordenadas. Entonces, el eje Z, vamos a hacer coincidir nuestros ejes Z casi siempre con nuestros sistemas donde se van a producir los giros, ¿ya? Entonces, esa es la idea del método respectivamente. Entonces, vamos a nosotros hacer que coincidan donde se van a realizar nuestros
giros. ¿Ya? Entonces ahí es el eje Z. Ya un poquito no está tan centradito, entonces vamos a centrar más o menos, ahí sería nuestro eje Z. ¿Ya? Donde se va a producir el giro. ¿Ya? Obviamente aquí el eje Z es el de color rojito, ¿no? Que están viendo, estaría en este sentido, más o menos. Ahí estaría, y ahí sería nuestro eje Z. Y obviamente aquí está nuestro sistema de coordenadas que hemos llegado. Entonces voy a agarrar nuevamente mi sistema de coordenadas, ¿no? Y lo vamos a configurar como está aquí abajo, ¿no? Entonces vamos a colocar respectivamente como está aquí abajo. Entonces así está más o menos, ¿ya? Nuestro sistema de coordenadas. Entonces lo estoy haciendo coincidir, nuestro sistema de coordenadas de partida. ¿Ya? De esa manera. Entonces yo estoy haciendo coincidir, ¿ya? El eje, el color de color rojo es mi eje Z, el de color anaranjado es mi eje X y el de color verde es mi eje Y. Entonces fíjense, ¿no? Ya, azul debería ser, pero lo hemos puesto rojo, ¿ya? En este caso, este es mi sistema de coordenadas. El eje X lo estoy haciendo coincidir y el eje Y es la perpendicular común. Entonces el eje X, Y y Z, ¿no? Utilizando la regla de la mano derecha, coloco el dedo gordo, el eje Z, en el índice el eje X, y donde termine, donde la mano se doble 90 grados entre los dos, entre el dedo gordo y el índice, ese es el eje Y respectivamente, ¿no? Como habíamos visto en la figurita, ¿no? Como habíamos visto en, ¿dónde estamos? Acá está, en esta presentación creo que está acá. Acá, más o menos, de esta manera tenemos que colocar, ¿no? Eje X, Y y Z respectivamente, ¿no? Entonces está en esta forma, nuestro eje Z positivo, Y y el eje Z, y el Y que sería el resto de la mano respectivamente, ¿no? Con la mano derecha. ¿Ya? Entonces vamos colocando nuestro sistema de coordenadas de manera arbitraria, ¿ya? Cosa que nosotros podamos luego, a partir de eso, modificar. Entonces aquí hemos puesto nuestros sistemas de coordenadas respectivamente. Y al final nosotros acá, esto es lo que tenemos que modificar. En mi caso yo voy a modificar este. ¿Ya? Aquí tendría que entrar el eje X, ¿no? Y el eje Z se vendría acá respectivamente, ¿no? Aquí se va a venir el eje Z. Entonces aquí vendría el eje Z, ¿no? Y el eje 3. Me quedaría mi eje Z, ¿no? Entonces aquí me voy a traer mi eje 3. Y aquí terminaría según la regla que habíamos puesto, ¿no? El eje Z que sale del brazo y de esa manera nosotros colocamos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Ya. Entonces, ya hemos definido nuestros sistemas de coordenadas, ya en nuestra estructura. Por si acaso, esta coordenada es como si estuviera saliendo hacia nosotros, ¿ya? Este vectorcito que tenemos acá es como si estuviera saliendo hacia nosotros más o menos. Por eso estoy colocando en esa dirección. Es como si estuviera saliendo hacia nosotros, como en este caso está yendo a esta dirección, ¿no? O saliendo hacia nosotros. Ya, y obviamente este está yendo hacia arriba, ¿no? Ya este estaría saliendo hacia nosotros. Una vez que colocamos nuestro sistema de coordenadas, lo primero que tenemos que hacer es armar nuestras matrices, ¿no? Entonces, para llegar esta matriz a este punto, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a posicionarme cosa que coincida con este vector. Entonces, yo lo que voy a agarrar es, voy a rotar mi eje, ¿no? Entonces, estoy rotando mi eje, cosa que coincida, ¿no? Este vector con este otro vector. En este caso,
esa rotación, un ratito que aquí estamos, ya en este caso, más o menos esa es la rotación que hemos hecho, ¿no? Luego de que hemos rotado, esa es la rotación sobre el eje Z, un ángulo Q1. Entonces hemos rotado un ángulo Z, un ángulo Q1. Luego me voy a trasladar, ¿ya? Sobre mi eje Z, ¿ya? Estoy trasladándome sobre mi eje Z, ¿ya? Porque yo me posiciono, me estoy trasladando sobre mi eje Z, ¿para qué? Para que coincida con este otro sistema de coordenadas. Entonces, fíjense, este vector ya ha coincidido, y ese traslado es sobre el eje Z, ¿no? ¿Qué distancia? La distancia de L1, ¿no? Luego, para que coincida este vector con este vector, lo que voy a hacer es rotar sobre mi eje X, ¿ya? Sobre mi eje X en este caso. ¿Cuánto? 90 grados. Entonces estoy rotando 90 grados, ¿ya? Sobre mi eje X. Entonces al rotar 90 grados ya coinciden nuestros sistemas de coordenadas, ¿no? Yo una rotación en el eje X de 90 grados. Entonces ya he encontrado, yo tengo mi primera relación matricial, la rotación, traslación y rotación, ¿no? Ahora la siguiente, tengo que llegar acá. En este caso, este es el valor que tenemos de referencia, ¿no? Tengo que llegar en esta posición. Lo que voy a hacer es, este está apuntando hacia acá, ¿verdad? En este caso, lo que voy a hacer es rotar, o puedo sobre este mismo eje, lo voy a mover, voy a hacer que se mueva hasta acá, ¿ya? Voy a rotar en este caso sobre mi eje X, ¿ya? En este caso, ¿qué habíamos hecho acá? Habíamos hecho una rotación sobre el Z. Voy a rotar sobre mi eje, en este caso, Z, ¿ya? Este sería el vector. Estoy rotando sobre mi eje Z un ángulo que es igual, equivalente a Q2. Ya un ángulo Q2 estoy rotando sobre este eje, respectivamente, ¿no? Entonces ese ángulo tiene que replicarse acá, ¿ya? Luego de que he rotado un ángulo Q2, no se olviden que este está saliendo hacia nosotros, ¿ya? Yo voy a hacer luego una rotación sobre qué eje. Está saliendo sobre, voy a rotar sobre mi eje Y. Sobre este eje voy a rotar, cosa que este llegue a coincidir con este. Vamos a volver a hacer de nuevo, ¿ya? Hacia aquí está apuntando nuestro eje Y, ¿no? En esta dirección está apuntando nuestro eje, y entonces tenemos que hacer que esto coincida con este respectivamente, ¿no? Ya, a ver, sería este de acá que ha rotado hacia acá. Ah, ya, este está en esta dirección, está bien. Este por si acaso está como si estuviera alineado acá, ¿ya? La rotación que hemos hecho es como si esto estuviera alineado con esta línea en realidad, más o menos, ¿no? Porque ha rotado sobre esta línea, nada más, un eje, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho la rotación. ¿Ya? Entonces, hemos rotado un ángulo respectivamente. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es, este eje está, por si acaso, sobre es como si estuviera en esta línea en realidad, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, nuestro sistema de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de acá yo voy a rotar un ángulo hasta que coincida con lo que sería Q sub 3, ¿no? Entonces ya tenemos el ángulo Q sub 3 que ha rotado, ¿no? Utilizando sobre el eje Z respectivamente, ¿no? Y luego, ahora yo este eje, ¿no? Lo voy a trasladar sobre el eje X, ¿no? Sobre este eje lo estoy trasladando, todo este sistema, ¿ya? Todo el sistema lo estoy trasladando sobre este eje respectivamente, ¿no? Que está rotando, cosa que coincidan estos dos respectivamente, ¿no? Obviamente acá este eje están en paralelo, es más o menos ese es su paralelo que tendrían que tener, por eso lo voy a colocar de esta manera esto, para que no se confunda mucho. Entonces ahí sería más o menos su paralelo, ¿no? ¿Ya? Y estos son más o menos, estaríamos por acá, más o menos así, ¿ya? Entonces ya coinciden nuestros ejes, nuestros sistemas de coordenadas, ¿no? Este de acá con este otro, ¿no? Porque hemos hecho esa traslación. Entonces hemos trasladado sobre el eje tantos. Entonces hemos hecho una traslación sobre el eje L2 y hemos llegado al punto en cuestión respectivamente, ¿no? Entonces no tenemos que hacer ningún movimiento más. Luego, ¿qué tengo que hacer una vez que ya está esta estructura? Lo que tengo que hacer es ahora rotar, ¿qué cosa?
En este caso tengo que rotar sobre este eje, ¿no? Un ángulo determinado para que coincida con este otro vector que vamos a tener. Entonces, he hecho una rotación sobre el eje Z, en este caso sobre este eje Z estamos rotando un ángulo. ¿Cuánto estoy rotando? En este caso mi ángulo es Q sub 2, ¿no? El ángulo que estoy rotando es Q sub 2 más o menos que he rotado, ¿no? Sobre el eje Z, el ángulo Q sub 2 hemos rotado, ¿no? Ahora yo tengo que trasladarme sobre el eje L3, sobre este eje, sobre el eje Z, en este caso, que es el de color anaranjado, ¿no? Sobre este eje Z me traslado una distancia. ¿Cuánta es la distancia? L3, ¿no? Entonces me he trasladado L3 para que coincida estos sistemas de coordenadas. Entonces me he trasladado L3. Ahora, para que este sistema de coordenadas coincida con este de acá, no se olviden que aquí está nuestro otro vector, en este punto estaría acá, ¿ya? Tengo que rotar un ángulo. En este caso, ¿cuánto tendría que rotar? ¿Ya? Para que coincida este eje con este eje. En este caso, tendríamos que, voy a colocar este otro. ¿Ya? En este caso no va a poder coincidir porque fíjense, si yo roto 180 grados, van a estar siempre en opuesto, entonces lo que vamos a hacer es este otro eje lo voy a cambiar, ¿ya? Este sistema lo vamos a colocar acá. Entonces, hacia allá va a ir mi eje X. Ya ese ya lo voy a mandar mi eje X, ya para que coincida, porque si no va a ser difícil que coincida según la regla que hemos puesto, ¿ya? Si queremos hacer que coincida, vamos a sufrir. Entonces lo tenemos de esa manera. Vamos a rotar 90 grados, ¿ya? 90 grados, estamos rotando 90 grados. Ya para que nuestro sistema de coordenadas empiecen a coincidir. Entonces, yo roto 90 grados, ¿ya? En este caso, estoy yendo antihorario, ya sobre este eje estoy yendo hacia antihorario, ¿no? Para que coinciden esos dos. Y esa rotación aquí nos faltaría multiplicar, ¿no? En este caso va a ser una rotación. ¿Ya? Voy a aumentar por una rotación. ¿Ya? ¿En qué eje? En el eje Z. En el eje Z estamos rotando. ¿Cuánto es el ángulo que voy a rotar? Es 90 grados. Entonces estoy rotando 90 grados. Entonces, esa sería la otra rotación que estamos colocando. 90 grados roto y ya tenemos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Ya, u otro es no hacer la rotación y dejarlo como estaba también, que es una alternativa respectivamente, ¿no? Y a partir de eso nosotros ya tenemos lo que es los tres parámetros, cosa que directamente yo agarro mi ecuación, ¿no? Agarro mi MATLAB, ¿no? Voy a crearme un nuevo script, ¿ya? Y acá voy a copiar, en este caso voy a copiar este de acá, ¿no? Que es del robot de Escara. Sobre esto lo vamos a modificar. Entonces aquí esto es 1, Q2, hasta Q3 nosotros tenemos, y tenemos L1, L2 y L3, ¿no? Entonces vamos a colocar L1, ¿no? Ahí aquí está con pi más L2 y L3. Acá por si acaso el ángulo pi lo estoy colocando como ángulo, porque aquí abajo, si se dan cuenta, al no colocar pi no se ha calculado los valores, entonces lo voy a dejar ahora como pi respectivamente. Si nosotros acá, por ejemplo, yo coloco pi más como mi variable, ¿ya? Lo voy a reejecutar, van a ver cómo va a reducir mi ecuación, ¿no? Fíjense, mi ecuación se ha vuelto mucho más pequeña, ¿no? Fíjense, acá tenemos T1, ¿no? Aquí tenemos T2, aquí seno, coseno, coseno, seno, L2, entonces aquí tenemos el producto que tendríamos, ¿no? Considerando pi como
en este caso como símbolo, ¿no? Y acá tenemos las ecuaciones que es más cortita para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, utilizando pi1 como símbolo respectivamente. Entonces, ya tenemos nuestra primera matriz. Agarramos la primera matriz, es rotación en el eje Z, ¿no? Q1, traslación en el eje Z, L1, aquí es L1, ¿ya? Y aquí tenemos rotación en el eje X, 90 grados. Entonces, aquí tenemos rotación en el eje Z, ¿no? T-rot en el eje X, en este caso, ¿cuánto vamos a rotar? Este es 90 grados, que sería pi. No, en este caso, la rotación es positiva o negativa, es lo que tendríamos que ver. La rotación que hemos hecho es, en este caso, hemos rotado en este sentido, que era antihorario, es positivo. Entonces, por eso viene a ser pi medios, ¿no? Ahora, el siguiente parámetro que hemos encontrado es rotación en el eje Z y traslación en el eje X, ¿no? Rotación en el eje Z y traslación en el eje X, ¿no? En este caso, aquí lo vamos a denominar L2. L2, ¿no? Estamos bien. ¿Ya? La tercera, que sería la tercera ecuación que nosotros hemos encontrado, sería rotación en el eje Z, Q3, ¿no? Rotación, aquí vamos a colocar rotación en el eje Z, ¿no? ¿Cuál es el ángulo? En este caso, Q3, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Es producto, por si acaso, por ¿quién? El otro es traslación en el eje X, ¿no? En este caso que estamos trasladando L3, ¿ya? Sobre el eje X, ¿no? Y lo multiplicamos ahora por ¿quién? Una rotación en el eje Z, ¿ya? Este rot, ¿no? Z y pi medios, ¿no? Lo que es hora antihorario, está ahí en el sentido, si nosotros colocamos el eje está en contra de las manecillas del reloj, va a ser horario, ¿no? Y ese sería nuestro producto. Entonces, nuestra matriz final va a ser T1, T2 y T3, ¿no? Ya, esta es la matriz que nosotros estamos buscando. O es la ecuación en realidad que tendríamos que colocar. Entonces, lo vamos a guardar nuestro programita. Vamos a colocar robot. ¿Ya? 3 grados de libertad, 3 GDL, ¿no? En este caso vamos a trabajar que es matriz de transformación homogénea. Y le pedimos que nos los calcule. Y tenemos nuestra matriz, ¿no? Fíjense, la primera matriz es esta de acá. Esta es nuestra primera matriz. Nuestra segunda matriz sería esta de acá. Y nuestra tercera matriz es esta de acá, que son las tres matrices de manera independiente, ¿no? Que vamos hallando. Y luego multiplicamos T1 por T2 por T3 respectivamente. Entonces tenemos T1, ¿ya? Por T2 por T3. Ese producto nos está dando toda esta matriz que estamos viendo acá, ¿no? Esa es la matriz que tenemos como resultado. Ahora nosotros esta función que tenemos la podemos volver, en este caso, una ecuación. Acá tenemos la orientación. Estos tres matrices que tenemos se nos está dando la orientación. Y esta matriz, que es la última, que es esta de acá, esta nos está dando la posición. Entonces aquí nos va a dar los valores de X, Y, Z respectivamente de nuestro robot. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas matrices de posición son bien parecidas a la que nosotros hemos calculado anteriormente, ¿no? Estas tres, por ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos L2 por el coseno de Q1 por Q2, ¿ya? Más L3 por el coseno de Q1 por Q2 por Q3, ¿no? Aquí se está sumando. Menos L3, que sería el coseno de Q1 por el seno de Q2 por el seno de Q3, ¿no? Fíjense, aquí si yo factorizo L3 por el coseno de Q1, eso es factorizando, ¿no? Estos dos factorizo, en este caso va a ser la resta de estos dos, aquí son los senos, ¿no? Y aquí tenemos L2, ¿no? En este caso sería por el coseno. O agarramos L2, coseno Q1 y Q2, coseno Q1 y Q2, aquí tenemos coseno Q1 y Q2, fíjense. Este de acá y este de acá, ¿no? Acá factorizo coseno Q1, Q2, coseno Q1, Q2, voy a tener L2, ¿no? Más, ¿quién? L3, ¿no? Y obviamente estos son senos por cosenos, son, por si acaso con 1 por Q2, aquí es cosenos de ángulos dobles, entonces si nosotros hacemos propiedades,
vamos a llegar a esta misma solución. ¿Ya? Por si acaso, estas dos soluciones, estas tres que tenemos acá, se parecen ¿a cuál? Un ratito vamos a ir hasta arriba, un poquito más arriba, a estas tres ecuaciones, ¿no? Obviamente aquí tenemos el coseno del ángulo doble. Tendría que reemplazar por el coseno del ángulo doble, porque fíjense aquí coseno Q1, coseno de Q2. Y me voy a ir, por ejemplo, acá que tenemos coseno del ángulo doble, tengo que hacer el producto entre estos cosenos, ¿no? Para obtener este coseno. Y aquí tenemos este otro producto. Fíjense, estos tres se parecen o no se parecen a esa ecuación. Obviamente haciendo los productos correspondientes. ¿Ya? Estos dos, por si acaso, es el producto del coseno, ¿no? O sea, de la suma de los cosenos. Es coseno por seno, seno por coseno, ¿no? Entonces, esto es el producto de los dos senos. Es lo mismo, sería acá el producto de los dos cosenos, ¿no? Por solo que aquí factorizamos el seno respectivamente, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Esta ecuación de posición va a ser idéntica a esta ecuación de posición. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el método de transformación homogénea? Que aquí me genera la posición de la orientación. Estas tres ecuaciones que tenemos, si reemplazamos, nos va a dar cuánto tendría que girar en el eje X, y, sobre el plano X, en el plano Y y en el plano Z, y podríamos identificar hacia dónde está mirando el vector. ¿Ya? En este caso, nosotros con estas tres maneras ya podemos determinar la cinemática de nuestra estructura. ¿Ya? Eso es aplicando el método de matrices de transformación homogénea. Entonces, llegan hasta esta ecuación. Estas tres ecuaciones son las claves, ¿no? No les voy a pedir que ustedes hagan el producto de manera manual. ¿Ya? Pueden ustedes directamente encontrar las tres ecuaciones y sacar el producto. Entonces, en función si estas ecuaciones están bien halladas, entonces la cinemática va a estar calculada de la mejor manera. Si estas ecuaciones no están bien halladas, entonces no vamos a poder determinar nuestra cinemática respectivamente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Aló, ingeniero, se le entrecortó un poquito que no se le entiende. Está claro, hasta esta parte, cómo utilizan el método, en este caso el método de matriz transformación homogénea, cómo obtenemos las matrices, ¿no? Para luego poderlas representar y poder obtener lo que son las ecuaciones, ¿no? En este caso la matriz de transformación homogénea, y a partir de esa matriz de transformación homogénea nosotros vamos a ir relacionando con lo que son las coordenadas del eje X, del eje Y y del eje Z respectivamente. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, está más o menos claro. ¿Ya? Entonces, hasta acá estaríamos avanzando el día de hoy, ¿ya? La siguiente clase vamos a trabajar, en este caso en el laboratorio, vamos a trabajar con la cinemática directa, utilizando el método geométrico, ¿no? Y si nos da tiempo, vamos a hacer la cinemática directa utilizando las matrices de transformación homogénea para el robot de 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar los dos, ¿ya? Para los dos robots que tengas. Como solo tenemos dos estructuras, lo que vamos a hacer es conformar los grupos y vamos a definir horarios para que asistan. O sea, cada dos grupos van a asistir, van a tener una hora más o menos, o 2 horitas, para que puedan implementarlo sobre las dos estructuras. Ahora, si alguien más se pudiera traer una estructura, entonces puede venir más tempranito, ¿no? Puede venir desde temprano y puede ir armándolo respectivamente. Pero de esa manera estaríamos haciendo con las dos estructuras que se tienen. Ya si vieron la tercera estructura, entonces serían 3 grupos que estarían trabajando a la vez, ¿no? Considerando, tenemos más o menos como 20 estudiantes somos, ¿no? Chicos, Sí, creo que sí. en la materia por lo menos yo tengo 20 inscritos. Ya ahorita voy a mostrar más o menos. Yo tengo unos 20 estudiantes. Vamos a ver, personas. Aquí está. Según esto, tengo 23 inscritos. ¿Ya? Edwin Cuaquira Santos está presente.
Ya, por ejemplo, ahí lo he silenciado porque creo que no estaba, pero voy a ver si está, voy a revisar nuevamente si es que está. Sí, Entonces, si no, buenas sí, tardes, sí, sí, ¿estás inscrito, Edwin? sí, Inge, presente. Ya, te voy a dejar de silenciar entonces, ¿ya? Porque me imagino que no entrabas o entrabas a lo que es al Classroom sin ningún problema. Eh, Inge, sí, normal, entraba a Classroom, solo los enlaces nomás, los links no me llegaban. Ah, ya, ahora sí te van a llegar, ¿ya? Ah, listo. Ah, no podías enviar trabajos, dice. Ajaja. ¿Ya? Entonces ya estarías activado, ¿no? De las encuestas que tenemos, aquí tengo más o menos el resultado. 13 ya me lo han llenado. ¿Qué ha pasado con el resto? Son 23. ¿Ya? ¿Qué pasó con los otros 10? Por favor, complétemelo, por favor. ¿Ya? Para tener una estadística, entonces yo a partir de esto yo voy a poder ver quiénes ya están registrados, quiénes tienen en este caso, sus vacunas respectivamente. Entonces, esto al momento de que nos veamos en la parte práctica, ¿no? Ya las personas que han respondido no, que son 2 que tengo registrados, ¿no? Esas 2 personas les voy a preguntar, les voy a pedir que me presenten sus certificados PCR o antígeno nasal cada 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces vayan complementando las demás personas que faltan la encuesta para que ya tengamos una idea más o menos de cuántos tenemos que tienen en este caso. O sea, para tener ya un reporte, así ya nos voy a pedir la clase que nos veamos. Lo que hemos hecho es la anterior semana, yo he ido pidiendo a cada estudiante que venía su certificado de vacunación. En este caso, como ya lo han escaneado, lo han enviado, ya no los voy a solicitar, ¿ya? Solo voy a pedir a las personas que han respondido no, que me presenten su certificado de prueba rápida, ¿no? En este caso, antígeno nasal o PCR, cada 2 semanas. ¿Ya? Si no hubiera más dudas, preguntas, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Que tengan una buena semana. Nos estaríamos viendo la siguiente semana ya como presencial. Entonces, van a estar atentos, ¿ya? A la plataforma. Este fin de semana se les va a subir la guía para realizar la práctica número 1, ¿ya? Con los materiales que tenemos respectivamente, para que si es que ustedes también pueden ir ya obtener algunos de los materiales que se les va a ir pidiendo. ¿Ya? Que les vaya bien. La siguiente semana vamos a trabajar ya, la siguiente clase virtual vamos a trabajar con el método de David Hartenberg para determinar la cinemática directa en este caso. Este método más vamos a ver y van a ver que no es, que es el mismo método que utilizamos de matriz de transformación homogénea, pero en este caso es más fácil de utilizarlo. ¿Ya? Entonces, Un favorcito. Quería dime. pedirle que por favor el video de la clase que pasamos hoy lo suba a la brevedad para que podamos repasar, porque este es un poquito más difícil, ¿no? Por decir, un poquito más difícil ¿Ya? de los cálculos, todo eso. Y si es posible, tal vez, ¿no? Algún enlace, algún video que tal vez usted vea necesario para nuestra ayuda, ¿no? Un video en YouTube, tal vez hay algún video que ¿Ya? nos pueda apoyar en este tema. ¿Ya? Se los voy ¿Ya? a ver algunos dos, más o menos, que tengo una idea, y adicionalmente se los voy a subir este documento, este doc, que lo que estoy trabajando, para que les sirva como base también como apuntes, ¿ya? Está bien, ¿Estamos de acuerdo? gracias. ¿Ya? Listo, pues. Sí, Si no sí. hubiera más preguntas, estaría finalizando la sesión del día de hoy. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, chicos? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Más o menos se entiende. ¿Ya? En Por la si acaso, práctica, el método geométrico, en la práctica, ¿no? El método de matriz de transformación homogénea se utiliza todos.
Ahora, en la práctica, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Tendrían que, se los voy a generar una práctica adicionalmente, ¿ya? Donde ustedes tienen que ir sacando la cinemática utilizando este método, los dos, en este caso el método geométrico y el método de matriz de transformación homogénea, que va a ser una práctica paralela a la que estamos viendo, que es para la parte teórica se va a considerar esa práctica, ¿ya? Donde ustedes tienen que sacar la cinemática, ¿ya? Directa para esos dos. Entonces, sobre estructuras, ustedes tienen que ir sacando su cinemática utilizando el método geométrico y el método de matriz de transformación homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa práctica más se los voy a publicar desde mañana. ¿Ya? Esa se va a evaluar por los 30 puntos que sería de la nota de teoría, ¿no? Y los 70 puntos es la práctica que vamos a hacer en el tecnológico. ¿Ya? ¿Alguna duda tal vez, chicos? ¿Pregunta? Si no hubiéramos preguntas, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan una buena tarde, que les vaya bien. Y que hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos.